Hola chicas, este material que les estoy grabando es una guía para que sirva como base para la realización de lo que es su proyecto final para el parcial número 3. Bueno, ya previamente les había grabado un audio donde les daba, digamos, rasgos generales de lo que espero de su proyecto. Sin embargo, en este video les voy a mostrar algunos de los cálculos que yo espero ustedes me entreguen en su proyecto final. Y bueno, todo empieza en el momento en que ustedes generan una encuesta y a partir de ella ustedes pueden generar a su vez una base de datos. Por ejemplo, imaginemos que mi encuesta fue sobre datos personales de mis empleados, por lo tanto tengo su nombre completo, tengo también su edad, el número de hijos, estado civil, etcétera. Estos datos son los que me van a ayudar a realizar los cálculos que yo necesito de acuerdo a mi hoja de evaluación. Y bueno, lo primero que les pido es el cálculo del tamaño de la muestra dependiendo del municipio que les haya tocado trabajar en equipo. Esto es necesario ya que ustedes deberán investigar el total de la población de ese municipio para poder llevar a cabo el cálculo de la muestra. Sin embargo, ustedes ya tienen el archivo de Excel donde tienen la fórmula adecuada dependiendo digamos, el tipo de población que ustedes tengan. Ahora bien, una vez que yo ya tengo mi encuesta y ya tengo el tamaño de la muestra, vamos a generar un vaciado de datos como el que yo tengo aquí en pantalla y a su vez vamos a inventar estos datos, es decir, esa encuesta no la vamos a aplicar, simplemente vamos a generar lo que son los datos. Imaginemos que el tamaño de mi muestra me dio 87, por lo tanto yo tengo aquí 87 personas a las cuales pues obviamente yo ya capturé su información. Ahora bien, antes de empezar con los cálculos, debemos activar en Excel lo que son unas funciones avanzadas para llevar a cabo el análisis estadístico. ¿Esto cómo lo vamos a realizar? Vamos a ir a la ficha Archivo y vamos a ir a continuación hasta Opciones. Posteriormente vamos a irnos a Complementos y en la parte de abajo aquí les debe de salir herramientas para análisis. Yo ya las tengo porque ya previamente las había agregado. Entonces tendría que seleccionar herramientas para análisis y dar a aceptar. Una vez que yo ya agregué estos complementos, si yo me voy a la ficha datos, voy a ver que hay una nueva herramienta que se llama análisis de datos. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer con esta herramienta? Lo que vamos a hacer es analizar. Les pido en su hoja de evaluación que ustedes realicen estadísticos descriptivos de dos variables en Excel. Ese es el punto 5. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a realizar? De la siguiente manera. Vamos a ir a la herramienta análisis de datos, seleccionamos estadística descriptiva y damos a aceptar. Posteriormente vamos a elegir el rango, en este caso mi rango es la edad desde C1 hasta C88. Voy a elegir que mi rango tiene rótulos, es decir, tiene nombre de la variable. Y aquí donde dice rango de salida, yo le voy a poner en una hoja nueva y voy a generar aquí el nombre de esta hoja. Yo le puse análisis variable edad. Voy a seleccionar resumen de estadísticas y el nivel de confianza para la media del 99%. Y voy a presionar aceptar. Y listo. Ahora bien, si yo veo este análisis, lo único que me está arrojando es la media o el promedio. Tengo un error típico. La
mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, que eso ya lo vimos. Y posteriormente vienen dos valores con respecto a la graficación. Esto se llama kurtosis y nos indica, por decirlo en palabras sencillas, nos indica qué tan cargado hacia la izquierda o a la derecha va a resultar el gráfico. También tenemos otros datos como es el rango, los valores máximos, mínimos, suma, cuenta y el nivel de confianza. Y bueno, eso es lo que tienen que hacer para dos variables. Aquí ya tengo una, me faltaría otra, pero bueno, solamente es un ejemplo. En el siguiente punto yo les pido que hagan también, en el punto número 8, tabla de frecuencia de dos variables. Es necesario que ustedes utilicen este formatito que yo ya les había pasado, si ustedes recuerdan, que calcularon en Excel. Bueno, pues yo estoy aquí haciendo la tabla de frecuencia posteriormente de la variable edad. Y listo, generé mi tabla de frecuencia. No me voy a detener mucho en esto porque esto ya lo saben realizar. Aquí apliqué la fórmula que me permite determinar cuántos intervalos de clase y demás. Y obviamente algunos valores van redondeados. Y bueno, ¿por qué tengo que generar esta tabla de frecuencia? Este es el punto 8. Porque en el punto 6 yo les pido que ustedes realicen el histograma de frecuencia de dos variables con sus datos completos. Entonces, bueno, ¿cómo voy a realizar mi histograma de frecuencias? Lo voy a realizar de la siguiente manera. Voy a ir a la ficha insertar sin seleccionar nada y voy a elegir un gráfico de columnas. Me aparece el cuadrito en blanco y lo voy a mover y posteriormente voy a llenar los datos de este gráfico. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí en la ficha diseño voy a seleccionar los datos y voy a agregar primeramente una serie en el botón agregar. Esta serie se va a llamar histograma de frecuencias y los valores que voy a colocar son los de la frecuencia absoluta y listo. Posteriormente voy a agregar otra serie. Bueno, antes de agregar otra serie, aquí donde dice editar, para que no me salga 1, 2, 3, 4, 5, lo que voy a hacer es editarla y le voy a pasar como rango la marca de clase y voy a presionar aceptar. Y ahora sí, voy a agregar una nueva serie, pero esta serie se va a llamar polígono de frecuencias, ya que en este gráfico vamos a tener ambos gráficos en una misma presentación. Entonces, bueno, frecuencias. Los valores de la serie van a ser otra vez las frecuencias y voy a presionar aceptar. Con este procedimiento, lo que voy a lograr es tener un gráfico como este. Sin embargo, si yo paso mi puntero sobre alguna barrita, vean que las color lila me dice histograma y las moradas me dice polígono. Le voy a dar clic a las color morado y voy a irme a la ficha insertar y en los gráficos de línea, que son estos, le voy a poner otro gráfico y vean, automáticamente se convirtió en un línea, solamente para que se vea la diferencia entre uno y otro. Y le voy a poner, por ejemplo, una línea en color amarillo y el puntito, si ustedes recuerdan, el punto medio, el que uníamos, pues es el polígono. Ahora bien, voy a agregar los datos de mi gráfico y para ello voy a agregar aquí el título de ejes, el título de gráficos
y las etiquetas de datos para mi gráfico. Ahora bien, voy a hacer un cambio en cuanto a las barras color lila, ya que si ustedes recuerdan en el histograma deberían estar pegadas estas barras. Por lo tanto voy a hacer lo siguiente. Voy a presionar doble clic y posteriormente aquí donde dice ancho de intervalo le voy a poner un 0% para que no haya ningún tipo de separación. Y listo. Yo puedo editar estas formas como yo lo desee, únicamente para ver su presentación. Y bueno, entonces me quedaría de esta manera el contorno, ahí está. Y pues obviamente si no me agrada el color, pues también lo puedo modificar, tal vez un color más claro para ver el punto exacto donde estamos uniendo nuestro polígono. Y bueno, voy a quitarle unos, ahí está, le voy a quitar estos valores para que solamente me queden un solo número. Y bueno, voy a editar aquí el título de mi gráfico, que se va a llamar polígono, histograma y polígono de frecuencia. Ahí está. También voy a cambiarle aquí el título a los ejes. Esta es la frecuencia y esta es la variable edad. Listo. También puedo agregar lo que es la leyenda, únicamente para que se coloque aquí. Y vean, me dice que los rectángulos azules son los histogramas y las líneas con el punto representan el polígono. Este gráfico lo voy a llevar a otra hoja, lo voy a mover y voy a ponerle de nombre histograma y polígono, así medio abreviado, de la variable edad. Y a continuación, pues ya tengo mi gráfico en una hoja nueva. Aquí pues obviamente puedo hacer los tamaños. Ya hicimos el cálculo de la muestra, ya hicimos los estadísticos descriptivos, ya hicimos el histograma, también la tabla de frecuencias. Me falta ahora lo que se llama tabla de contingencia. Y bueno, ¿qué es una tabla de contingencia? Es simplemente de dos variables, las cuales pueden estar organizadas mediante filas o columnas, pero una de sus características también es que nos muestran los totales. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me regreso a mi base de datos y voy a irme a la ficha insertar y voy a darle clic a tabla dinámica. Voy a seleccionar toda mi tabla. En este caso me dice aquí que mi tabla se llama tabla 13, pero bueno, sería lo mismo seleccionar desde A1 hasta H88, sería lo mismo. Y bueno, voy a decirle que mi tabla dinámica me la ponga en una hoja nueva y voy a darle a aceptar. Y listo. Antes de hacer algún cambio, le voy a poner otro nombre para que no diga hoja 4, le voy a poner aquí tabla de contingencia, así abreviado, y yo voy a comparar aquí el género y escolaridad, por ejemplo. Y ahora sí, bueno, ¿cómo se organiza una tabla dinámica? Cuando yo doy clic aquí, del lado derecho de su pantalla, desaparecen todos los campos de mi base de datos y esto me va a permitir generar mi tabla dinámica para comparar estas dos variables. Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a arrastrar lo que es género, lo voy a arrastrar, literal, lo voy a arrastrar a las filas.
y la escolaridad a las columnas. Esta parte donde dice valores es para que nos genere los números y bueno, yo voy a arrastrar aquí a la variable género y por lo tanto me va a decir de los hombres y mujeres de mi lista cuántos estudian licenciatura, cuántos estudian preparatoria y demás. Y los totales, obviamente. Y bueno, de esta manera estoy generando una tabla de contingencia. En esta tabla de contingencia también vamos a generar una pequeña interpretación para que nosotros podamos entender pues qué es lo que ustedes están presentando en esta tablita. Y de esta forma se hace la tabla de contingencia. Y es básicamente lo que ustedes tienen que hacer. Hay que leer bien la hoja de evaluación, vean el video las veces que sean necesarias. Muchos de los cálculos ya los tienen, como lo es el cálculo de la muestra. También tienen el formato para realizar las tablas de frecuencia, etcétera. Entonces, espero que les sea de mucha utilidad este material. Muchas gracias.